Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, la número 6 del curso Las Musas en el Arte. Si hablamos de musas, no podemos dejar de mencionar a la diosa griega y romana del amor, la diosa del amor, la diosa de la belleza, Afrodita Venus. Afrodita es un nombre griego y Venus es un nombre romano, pero es la misma diosa. En la mitología griega, no solamente era la diosa del amor, sino también de la belleza, de la sensualidad. Estaba casada con Hefesto, el dios de la forja, del fuego, de los metales. Hefesto tenía su nombre romano latín, que era Vulcano, y tuvo múltiples amantes e hijos. Entre los amantes más conocidos está Ares o Marte, el dios de la guerra, y Hermes o Mercurio, el dios de la riqueza, del comercio, el dios mensajero. Del nombre Afrodita se desprende la palabra afrodisíaco, y del nombre latín de Venus, que es Venere, proviene venerar y veneri. Entonces, veremos a lo largo de esta clase las diferentes representaciones que se han hecho de Afrodita Venus en la historia del arte. Aquí empezamos con la Afrodita de Frejus. Es una estatua, una escultura de mármol. A este tipo de escultura que tú puedes rodear y ver de un lado y de otro se le llama escultura de bulto o de bulto redondo, para diferenciarla de otros tipos de escultura como es el relieve que va pegado a la pared, por ejemplo, ¿no? Es una copia romana del año 68 de nuestra era. Y esos textos literarios sirvieron de inspiración para los escultores romanos y hacían sus versiones de esas esculturas griegas. Entonces va a ser muy común, hay excepciones, pero es muy común que encuentren esculturas romanas que son copias de los griegos, ¿m? Como es el caso de esta obra, que es una obra romana, pero es una copia de un original griego de un escultor llamado Calímaco, que vivió por ahí del 430 antes de nuestra era. Los grandes escultores griegos, Calímaco, Praxíteles, Escopas, Fidias. Entonces este vestido nos deja ver, como les decía, su cuerpo y el cuerpo de Afrodita y Venus. Al ser una diosa que tenía que ver con todos los elementos del amor, de la fertilidad, de la sensualidad y de la belleza, era un cuerpo ideal de mujer. Y se sabe que en algunas representaciones griegas hasta dejaban por ahí escrito en quién se habían inspirado, en qué mujeres de la vida real se habían inspirado para hacer algunas versiones de Afrodita. Y luego fíjense en la posición del cuerpo, está de pie, vemos su pierna izquierda recta, pero su pierna derecha doblada. ¿Ah? A esto se le llama contraposto. Es una técnica para representar el movimiento en una escultura humana. Y fue algo a lo que llegaron los artistas griegos después de años de trabajar el mármol. Las esculturas más arcaicas griegas que datan por ahí del 600 antes de nuestra era eran muy rígidas y poco a poco fueron los escultores dándoles mayor realismo y movimiento. Una de las maneras era que una de las piernas fuera flexionada y esta flexión hacía que la cadera se ladeara un poco y que también la columna tuviera cierto movimiento. Y el ejemplo de Afrodita
nos da muchas variantes del contraposto. Hay algunas Afroditas que tienen apenas ligeramente doblada la pierna. Vamos a ver algunos ejemplos donde está muy doblada la pierna, entonces es un contraposto exagerado. Venus Genetrix o Afrodita Genetrix. Fíjense, esta de la derecha es la Afrodita que acabamos de ver. Aquí a la izquierda tenemos otra sin cabeza y sin brazos. La mayoría de las Venus Afroditas no tienen cabeza ni brazos. Esta de la izquierda está en los museos capitolinos de Roma. Es una copia romana de un original griego. Se cree que estas dos son copias basadas en el original de... Y bueno, a finales del siglo V antes de nuestra era, los filósofos griegos dieron como dos versiones de la misma diosa Afrodita. Estaba por un lado Afrodita Urania, que según contaba en varios textos, entre ellos la Teogonía de Hesíodo, que nació, su momento de nacimiento ocurrió después de que Cronos cortara los genitales de su padre Urano, de ahí viene Urania, los lanza al mar y de ahí nació Afrodita. Entonces se le conoce también como la diosa nacida de las olas y que eso sucedió muy cerca de la isla de Chipre. Y la otra versión, o sea, tenemos la versión Urania, no tiene madre, Afrodita, nace de los genitales de Urano y esta otra versión, la Afrodita Pandemos. La versión de Afrodita Pandemos es la Afrodita común, la de todo el pueblo. El amor físico, la diosa de la familia, de la vida ciudadana, y sí tiene madre, es hija de Zeus y Dione. Esta Afrodita es la representada en la Ilíada y la Odisea y en muchos otros textos literarios, ¿no? Partiendo de la Afrodita Urania, sin madre, nacida del mar, y la Afrodita Pandemos, que sí era hija de Zeus y que tuvo otras características, se hicieron todas las demás versiones de Afroditas. Así que fueron muy, muy importantes. Entonces, como esta, hay cientos o decenas Afroditas en esta posición. Esta en particular está muy bien preservada, tiene la cabeza, los brazos, tenemos otras Afroditas que ya agachadas que ya les mostraré donde no tienen cabeza ni brazos. Aquí está representada sorprendida, por eso se está cubriendo los senos. Esto es otro de los elementos característicos de las Afroditas que tanto inspiraba a los escultores, que era que estuviera bañándose y que la mostraran tapándose. Ajá, porque alguien llegó y la descubrió sorprendida en el baño. Y ese momento íntimo, medio boyerista, de descubrirla en el baño, fue un gran logro en Grecia para los artistas griegos y que cautivó a los artistas romanos, renacentistas, barrocos, románticos y demás, ¿no? Y como les decía, a este tipo de esculturas se les llama esculturas de bulto redondo, porque pueden ser vistas desde todos los puntos de vista. Fíjense ustedes, podemos verla por todos lados. El escultor toma en cuenta todo eso. Bueno, ahora sí tenemos aquí a la Venus Anadiómena, que representa el nacimiento de Venus. O ya, acuérdense que ella nació adulta, no tuvo infancia. Afrodita, Venus no tuvo infancia, salió del mar adulta, y esta versión de Venus, que en este caso de la izquierda es un mural de Pompeya.
Y aquí a la derecha, pues tenemos la obra que ya analizamos de Sandro Botticelli. Se sabe que el primer pintor que representó el nacimiento de Venus en el mar fue el pintor Apeles. Es un pintor griego que nació en el 352 antes de nuestra era y que fue descrito en múltiples textos literarios, pero el que le dio más fama fue la Naturalis Historia de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue un escritor romano fallecido en el año 79, quien mencionó cómo era la pintura de Apeles según otros textos y que Apeles usó a Campaspe, la concubina de Alejandro Magno, como su modelo. Tenemos esta otra del pintor manierista italiano Tiziano de 1525, que está en el National Gallery de Escocia, donde vemos este desnudo femenino. Fíjense cómo no es un hueso, es una mujer sana, fértil, eh, humana. Y aquí tenemos a la estrella, una de las grandes estrellas de la escultura griega. Esta sí es griega, la Venus de Milo. No es copia, es un original griego. Afrodita de Milo, la diosa del amor. Se cree que el autor es Alejandro de Antioquía. Aquí vemos las proporciones. La cabeza es muy pequeña en relación con el cuerpo. Tal vez no quede muy claro cuando vemos la figura. Cuando toman las medidas, sí. Mantiene una proporción. Ya saben que los griegos componían sus esculturas con proporción matemática. En este caso, la escultura de la Venus de Milo, la medida son 8 cabezas, fíjense. Y existe la misma distancia, como les dije, entre los senos y el ombligo. Por otra parte, déjenme ver aquí. Por otra parte, tenemos la medida de la nariz. El rostro mide 3 narices. Ajá. Entonces eso era algo típico de los artistas escultores griegos. Las medidas, proporciones,